Bienvenidos a Emprende con Excel. En este segundo video vamos a aprender variables y sus diferentes tipos de datos, cómo crearlas, cómo usarlas y cómo realizar operaciones con ellas. En el primer video había explicado en la interfaz de Excel cómo activar la pestaña Programador y cómo ingresar al editor de Visual Basic for Application. Bien, ahora entramos a las variables que ya sabemos que se declaran con la palabra reservada DIN, luego el nombre de la variable y luego el tipo de dato al que pertenece. Aquí estamos profundizando con más tipos de datos de lo que vimos en el primer video. Aquí tenemos los más comunes, los más usados. Hay más, pero solamente voy a explicar estos. Tenemos el tipo de dato byte que almacena valores numéricos entre un rango de 0 a 255. Tenemos el tipo de dato integer que almacena valores numéricos entre menos 32.768 negativo hasta 32.777 positivo. Tenemos también el long que almacena en negativo 2.000 millones y positivo 2.000 millones. Aquí tenemos la cantidad exacta. Tenemos el doble que almacena valores numéricos con decimales. Tenemos string que almacena valores alfanuméricos, letras y números. Tenemos el boolean que solamente almacena dos valores, true o falso, verdadero o falso. Tenemos el tipo de dato object que lo vamos a ver más adelante. Y el variant que es un tipo de dato que almacena cualquier tipo de datos de estos anteriores mencionados. Cuando trabajamos con variables es esencial saber los operadores aritméticos. Tenemos aquí los más básicos para realizar cualquier tipo de cálculo matemático: suma, resta, multiplicación, división y potencia. Bien, vamos a empezar a probar algunos de estos tipos de datos. Vamos por ejemplo con el tipo de dato byte. Es un valor numérico que puede servir para valores pequeños, como por ejemplo la edad. Tiene un límite hasta 255. Vamos a irnos al módulo 1, vamos a declarar o a crear un procedimiento llamado variable 1 y le vamos a decir din edad va a ser de tipo byte. Así declaramos y asignamos, en este caso declaramos la variable, el tipo de dato que va a tener y le asignamos el valor. Habíamos dicho que soporta desde 0 hasta 255. Si yo ejecuto, me ejecuta 0. Si yo ejecuto 255, que es el máximo, me lo va a ejecutar. Ahora, si yo me paso a 256, estoy fuera del rango. Por lo tanto, me va a generar un desbordamiento porque no soporta más de ahí. Y en ese caso tendríamos que usar el tipo de dato integer que almacena un poco más. Pero cada tipo de datos tiene sus respectivos rangos. No podemos pasarnos de ellos porque nos va a generar algún error. Entonces el tipo de dato byte funciona mucho para lo que es la parte de edad, que son valores numéricos. Para lo que es el peso en kilos también puede llegar a funcionar. Valores que no permiten altas cantidades. Bien, vamos a agarrar y vamos a declarar un segundo procedimiento y vamos a utilizar el tipo de dato integer. Por ejemplo, le puedo colocar cantidad de tipo integer y le digo, bueno, cantidad es igual a 30.000. Perfecto, muy bien. Vamos a imprimir cantidad y en este caso nos debe imprimir igual los 30.000. También tiene su límite, no podemos pasarnos de 32.777. Ya eso lo prueban ustedes. Hay que tener bien en claro o en cuenta que cuando trabajamos con tipo de datos byte, en este caso, y enteros, estos tipos de datos no manejan decimales. Hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, en los tipos de datos enteros o long, en este caso que son más amplios, los tipos de datos long que almacenan más valores numéricos para montos hartos, podemos agarrar en este caso y
crear nuestro tercer procedimiento y decir din valor as, vamos a ponerlo en minúscula, long, y le digo valor es igual a 1.500.000. Perfecto, vamos a imprimir valor. Ok, variable número 3, es bueno llevar la secuencia, y aquí tenemos 1.500.000. Fíjense bien que si yo a la declaración anterior de variable 2 con el tipo de dato integer, yo quiero trabajar con decimales 255.60. ¿Qué pasa? Bueno, obviamente él solamente me va a mostrar la parte entera y va a redondear, ¿ves? ¿Por qué? Porque es un tipo de dato entero, no acepta decimales. Ahora, supongamos que yo le pongo 45 y como no superó el 5, me trae solamente la parte entera, 255, ¿ves? Así funciona este tipo de datos y también este que está aquí. Vamos a probar 59 y aquí le damos, en este caso, fíjate, ¿ves? Me sumó, o en este caso me redondeó a 1 porque superó el 5, vamos a decirle 49. En este caso lo que hizo fue redondear automáticamente y ahí me dejó igual, ¿ves? Ahora, un tipo de dato que soporta valores con decimales es el tipo de dato doble, ¿eh? Vamos a crear el procedimiento variable 4. Yo le digo din dato as doble, y aquí sí le puedo decir, vamos a generar un poco de espacio, yo le digo dato, o vamos a trabajar mejor con una variable que siempre usamos, precio. Le digo precio es igual a 158.56. Bien, imprimimos precio y aquí tenemos en este caso que ahora sí nos arroja con decimales, en este caso. Muy bien, también podemos tener un decimal adicional y eso después lo podemos cortar más adelante. Aquí podemos también tener otro y podemos cortarlo más adelante. Entonces, como verán, en este caso vamos por el tipo de datos doble que nos sirve con valores decimales específicamente para trabajar con la parte de precios. También tiene su límite, investíguenlo en internet para que ustedes también aprendan. Tenemos el tipo de dato string, que ya vimos un ejemplo ayer, pero podemos ver otro. Quisiera que entráramos a la parte de los cálculos porque aquí le voy a mostrar un ejemplo, en este caso del tipo de dato string. Le digo texto es igual a string y le digo texto y le digo bienvenido al mundo robot 555, e imprimimos. Muy bien, vamos a ejecutar y aquí tenemos tipo de dato string, acepta básicamente todo. Voy a ir al módulo 2 para generar algunos ejemplos de cálculos utilizando los operadores aritméticos que les mencioné. Como verán, es fácil. Vamos a cálculo 1, vamos a declarar dos variables, num1, le digo de tipo de dato entero, y num2, tipo de dato entero también. Fíjense que aquí con un solo din, con una sola declaración, estoy declarando dos variables y a su vez asignándole el tipo de dato. Yo le digo, pues, número 1 es igual a 10 más número 2 es igual a 20, y lo que tenemos que hacer es un resultado, que ese resultado vendría siendo la suma de num1 más num2. Y eso lo podemos imprimir o mandar a imprimir en la celda C5. Resultado, perfecto. No nos olvidemos que cuando trabajamos con variables es necesario declararla, y sobre todo cuando estamos trabajando con cálculos matemáticos. Entonces vamos a colocar aquí resultado as doble. O puede ser integer cuando tenemos números enteros. En este caso vamos a trabajarlo con integer. Ya ahorita hacemos un cálculo
Y bueno, aquí lo tenemos. Vamos a cerrar, me voy a la opción de macros, vamos a darle cálculo 1, ejecutar, y aquí está, ¿ve? 30. 30 que viene siendo la suma de los dos. Ahora, ¿qué pasa si yo uso lo que le venía diciendo decimales? ¿Qué pasaría? Vamos a ver. Yo borro aquí y aquí le doy cálculo y me sigue dando 30. No me está asumiendo los decimales. Entonces ya sabemos que eso es porque el tipo de datos no permite decimales, pero podemos cambiar y decirle, bueno, ahora vamos a darle como resultado o a cambiar el tipo de dato doble para que se acepte los decimales. Bien, ahora si yo le doy ejecutar, ahora sí me reconoce el número con decimales. Muy bien, como verán, eso es fácil. Aquí podemos hacer cualquier cantidad de cálculo que deseemos. Voy a copiar y pegar. Y aquí podemos hacerlo no solamente con la suma, sino también con la resta. Podemos hacerlo con la multiplicación, en este caso, o con la división. Bien, vamos a darle con multiplicación para ver qué nos da. Yo le digo cálculo 2 y aquí está, 208,485, que sería 10,25 por 20,34. Excelente, Entonces, queda de parte de ustedes también ir practicando. La parte teórica la estoy resumiendo para que entremos más en la práctica, porque en realidad todo lenguaje de programación se aprende es con mucha práctica. Entonces aquí tenemos cómo declaramos la variable, le asignamos el tipo de datos y a su vez la inicializamos o le asignamos un valor, en este caso. Entonces es bueno que practiquen un poco más para que sí vayan aprendiendo. Ok, bueno, básicamente eso sería todo por hoy, por este segundo video. Recuerden que si necesitan algún tipo de asesoría o desarrollo, aquí tienen mi información y bueno, espero que tengan un excelente día.